Hoy trabajaremos continuando con la unidad 2, derivadas de orden superior. ¿En qué consisten las derivadas de orden superior? La derivada de orden superior, como se puede observar, lo que hace es lo siguiente. Dada una función f de x, una función primitiva u original, obtenemos una nueva función f' de x, que es la derivada. La derivada superior lo que hace es derivar indefinidamente la función principal o derivar hasta donde se requiera. Si tengo la función y es igual a x al cubo, la primera derivada de la función primitiva o original es y' es igual a 2x cuadrado. Esta primera derivada puede volver a derivarse recibiendo el nombre de segunda derivada, 4x, volviendo a derivarse formando una tercera derivada, 4, y volviendo a derivarse a la cuarta derivada igual a 0. ¿Qué hicimos? Derivamos totalmente la función. Calcula la derivada de orden 3, primera, segunda y tercera derivada de la siguiente función, y es igual y x al cubo, y es igual a 2x al cubo. Esta es la función original o primitiva y nos pide hacer primera, segunda y tercera derivada para poder probar si obtenemos este valor. Se puede aplicar con facilidad la derivada de orden superior o derivada sucesiva cuando tenemos una función polinómica. Por otro lado, también vamos a ver la derivada de la función implícita. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con la derivada de forma explícita. Y es igual a 5x más 2. Esta es una función explícita. Si derivamos esta función y es igual a f de x, entonces dejamos en función de y. Sin embargo, ahora vamos a trabajar con la derivada de la función f de x y, donde es igual a 0. Entonces, para derivar f en función de x e y, tenemos que derivar x e y. Entonces, vamos a ver un ejemplo para aplicarlo. Dada la función x cuadrado más y cuadrado menos 9 igual a 0. Una forma es derivar todos los términos. Pero al derivar la y, derivamos y multiplicamos por y'. Luego despejamos y'. En este ejercicio el objetivo es derivar la función. Nos fijamos en la función original. X cuadrado, la derivada de x cuadrado es 2x, más y cuadrado, la derivada de y cuadrado es 2y por y'. La derivada de menos 9 es 0, entonces eso es igual a 0. La primera derivada. Aquí tenemos que derivar la función hasta encontrar el valor de y'. Vamos a despejar 2x, pasa al otro miembro negativo. 2y que está multiplicando pasa dividiendo, entonces y' es igual a menos x sobre y. Aplicar el mismo procedimiento, derivar la función x cuadrado menos 4y es igual a 0. Se deriva x, se deriva menos 4y y se encuentra el valor de y'. Entonces con esto vimos ya dos mecanismos, la derivada de orden superior, la derivada de una función implícita. Nos queda por ver, entonces aquí tenemos el ejemplo resuelto y nos queda por ver regla del hospital. La regla del hospital también aplica derivadas sucesivas, entonces vamos a ver todas las aplicaciones de la derivada sucesiva. Y una de las aplicaciones más importantes en la que nos permite ver la resolución de límites indeterminados. Habíamos visto límites en resolución de 0 sobre 0, infinito sobre infinito con otras reglas. Ahora vamos a levantar la indeterminación utilizando derivadas sucesivas. Eso recibe el nombre de regla del hospital por el creador. Para levantar la indeterminación, la regla del hospital consiste en determinar el cociente entre las derivadas. La del
numerador y la del denominador, porque levantar indeterminaciones se trabaja cuando tenemos límites racionales. Se debe trabajar numerador por separado y denominador por separado. No confundir con la derivada del cociente. Tiene un numerador y tiene un denominador, pero se deriva por separado numerador y por separado denominador. No aplicar la fórmula del cociente. Se deriva tantas veces sea necesario, o sea, se aplican las derivadas sucesivas. Ejemplo, límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 2x más 1 sobre 3x cuadrado más 2x menos 5. Levantar esta indeterminación, lo primero que tenemos que hacer es verificar si eso no determinado. Como x es igual a 1, reemplazamos en el numerador y nos arroja 0. Reemplazamos en el denominador y también nos arroja 0. 0 sobre 0 es un valor indeterminado. Debo levantar la indeterminación. Existen varios métodos. Hoy lo vamos a hacer por la regla del hospital, que consiste en derivar numerador y denominador tantas veces como sea preciso. Si derivamos el numerador, x cuadrado menos 2x más 1 nos queda 2x menos 2. Derivamos el denominador y nos queda 6x más 2. Al reemplazar en el numerador x igual a 1, 2 menos 2, 0. 6 más 2, 8. 0 sobre 8. 0 sobre un número es igual a 0. 0 sí es un valor determinado, por tanto aquí se concluye y se levantó la indeterminación en la primera derivada. Vamos a hacer lo mismo. En otro ejemplo, x cubo menos 8, x menos 2, límite cuando x tiende a 2 de esta función. Reemplazamos, 2 al cubo menos 8 me da 0, 2 menos 2 me da 0, 0 sobre 0 es indeterminado. Para levantar por el hospital lo que debo hacer es derivar numerador. X cubo menos 8 me queda 3x cuadrado y x menos 2 me queda 1. Reemplazo, 3 por 2 al cuadrado es igual a 12. Se levantó la indeterminación también en la primera derivada. Vamos a un último ejemplo. Un límite de función trigonométrica. Límite cuando x tiende a 0. 1 menos coseno de x sobre x cuadrado. Si reemplazamos el arco x con 0, coseno de 0 es 1. 1 menos 1, 0. X cuadrado de 0 al cuadrado, 0. 0 sobre 0, indeterminado. Hay que derivar. La derivada de 1 es 0. Menos de la fórmula. La derivada de coseno es menos seno. La derivada de x cuadrado es 2x. Entonces sabemos que 0... no precisábamos escribirlo, menos por menos más, entonces la derivada de esta función es directamente seno de x sobre 2x. Reemplazamos seno de 0. Seno de 0 nos da 0 y 2 por 0 también nos da 0. ¿Qué pasa? En la primera derivada no pudimos levantar la indeterminación, entonces tenemos que hacer una segunda derivada. Límite cuando x tiende a 0 de. La derivada de seno de x es coseno de x y la derivada de los x es 2. Ahora evaluamos. Coseno de 0 me da 1. Y aquí me da 0. 1 dividido 0, infinito. Infinito sí es un valor. Y se levantó la indeterminación. Ya no es 0 sobre 0, pero se levantó la indeterminación en la segunda derivada. A trabajar, éxito.